Uno de los fenómenos sociales más interesantes que se dieron en el continente americano antes de lo que se llama el descubrimiento de América fue el Imperio Azteca. Ese fue y tuvo un culmen, no solamente desde el punto de vista impositivo por su fuerza, sino desde varios puntos de vista, incluso hasta en el cultural. Fue el Imperio Azteca digno de resaltarse. Y por lo mismo, voy a mi referente y Carlos González Gamio, que como siempre tiene sobre esto un comentario que les va a interesar. Mi querido galán de galanes, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Pedro. Muchos saludos a ti y un abrazo a ti y a toda nuestra nutridísima concurrencia. A ver, Pues sí, efectivamente, el Imperio Azteca. Decía mi padre que yo tenía que tener sangre azteca, porque Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas decía que los aztecas eran parcos en el comer, muy dados a la bebida y poco golosos para el trabajo. Entonces me definía como azteca. Y en consecuencia me encontré hace un par de días el códice Tobar y dije, no, pues que, mira, está mejor que hecho para nuestro programa porque ahí hablaba de los ritos y las ceremonias de los náhuatls, de donde vienen los aztecas, obviamente, y si nos podemos hacer un poco de historia, los aztecas vienen de tribus que llegaron antes, nómadas como chichimecas, toltecas y todo, y que también van haciendo sus castas. Entonces, resulta que llegan, se supone que donde un águila estuviera posada sobre un opal devorando una serpiente, pero eso resulta que es en una isla que está por Nayarit. Yo no sé cómo los señores llegaron aquí y asentaron su imperio y se hizo la Triple Alianza, el reino de Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. ¿Te acuerdas? Había un rey poeta que era Nezahualcóyotl, ¿no? sí, Pero ese yo pensé que era azteca, no, era un rey de Texcoco. Pero bueno, la cuestión es que se asientan aquí y toda su composición social gira en torno a un gran Tlatoani que era un cuate que tenía mucha labia, como después con el PRI, el que más tenía saliva tragaba más pinole. ujú, Entonces, el gran Tlatoani, de ahí sacan las clases nobles, entonces así y nombran a sus propios emperadores. Y entonces el primero de los cuales fue Acamapixtli, porque tenía sangre de nobles toltecas. Acamapixtli, que dura unos 3 o 4 años porque era un poco echado para adelante, pero nada más que tenía que haber violencia, ¿no? Porque pues, si no, ¿cómo iban a conquistar todos los reinados alrededor de ellos? Acuérdate que la conquista no lo hacen los españoles, la hacen en realidad los tlaxcaltecas sí. y los cholultecas, porque se los traían asoleados. Se organizaban aquellas guerras floridas para recolectar presos y para sus sacrificios humanos. Entonces, ya sabían que los que eran atrapados pues les iban a arrancar el corazón y se lo iban a ofrendar a sus reyes, principalmente a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces, así sucedió a Camapistli Huitzilihuitl, que duró 22 años en el poder y era también una cosita seria, ¿no? Pero le faltaba esa fuerza, esa personalidad que luego tienen nuestros políticos mexicanos, ¿no? Era un poco introvertido, más calladón, hacía sus cosas, entonces, muy, muy a la sordina. Entonces, lo sucedió el tercer rey, que fue Chimalpopoca, que tiene nombre de calle, pero no, era un, Pero, era un emperador. Y así se fueron sucediendo unos tras otros, mientras iba creciendo el imperio. A los únicos que no pudieron conquistar fueron a los tarascos. Los purépechas eran bravísimos. Por eso esta gente, cuando ya llega los españoles a la Nueva España, pues todos en bola se le unen a los españoles, los cuales
pierden una sola batalla muy cruenta, que fue ahí en Popotla, en donde está el árbol de la noche triste. Que bueno, la historia define la noche triste, pero fue la noche triste para los españoles, porque pues fue la noche alegre para los aztecas, ¿no? Después Claro. vino un rey que duró, el que más ha durado, que fue Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma I, que tuvo mucha descendencia, y de ahí, de Moctezuma, vino Izcoatl. Todos eran parientes, ¿no? Eran un poquito como lo que platicamos tú y yo de los regiomontanos, que se casan entre familias y todo para conservar el poder. Entonces todos eran parientes unos con otros. Después de él, de Izcoatl, vino Tizoc, pero perdón, antes que Tizoc vino Axayácatl, que es donde empieza ya a degenerarse un poco el imperio con Axayácatl, porque él, doncella que le gustaba antes de sacrificarla, pues pasaba por sus armas, ¿no? El gran Axayácatl. ¿A qué te refieres con lo de armas? Es que él tenía muchas inquietudes médicas, entonces las revisaba muy bien y todo, y les ponía unos imanes para que se curaran y todo eso. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. No vais Ya, usted a correcto. pensar mal, por favor. No, no, no. Axayácatl Después vino Topitzin. Topitzin, exactamente. ¿Ves? Tú Mm, te lo sabes todas. Y de ahí vino Ahuizotl, que era muy violento, muy violento. sí. Le pegaba a sus mujeres. Fue el que empezó a poner de moda esos banquetes multitudinarios donde comían 70 platillos diferentes, todo. Dicen que era Moctezuma, pero no. Desde Ahuizotl traían el pescado fresco desde Veracruz. De la Los, cuenca, sí. sí, eran 72 tamemes que se echaban el guachinango en la espalda y venían caminando, iban como en relevos, sucediéndose uno tras otro. Sí. Posteriormente, después ya vino en... Ah, bueno, eh, Moctezuma y Wilcamina, ¿no? Llega después, ya que fue precisamente Moctezuma y Wilcamina al que le tiene que rendirle pleitesía a Hernán Cortés, porque es cuando viene realmente la toma de Tenochtitlán. Sí. Y Moctezuma muere porque era tan agachón, no sé a quién me recordará, pero doblaba el lomo y todo ante Cortés. Entonces, definitivamente, en una reunión con el pueblo, le avientan una pedrada con una sonda, lo descalabran y a raíz de eso, el hombre pierde la vida a los 9 días de la pedrada esa. Entonces lo sucede Cuitláhuac. Sí. Cuitláhuac también pariente del primer Moctezuma. Pero Cuitláhuac, como se emocionó muchísimo con el poder, creo que se dio una empulcada, una intoxicación etílica y murió. ¿Y quién crees que toma el poder? Nada menos que Cuauhtémoc, Sí, que significa águila que cae. sí. Y Cuauhtémoc no permite que los españoles tomen el poder y se le pone muy bravo a Hernán Cortés. Dan batallas muy graves. Una de esas precisamente fue la batalla, que fue la primera vez que vieron llorar a Hernán Cortés, porque mandó los bergantines hasta por toda la calzada de Tacuba, que era agua, y ahí llegan y ya lo están esperando 1,900 o 2,000 aztecas, que acaban con ellos. Mueren 620 españoles en esa batalla, la ven por perdida, se reagrupan, llaman a más tlaxcaltecas y pues finalmente una derrota dolorosísima. El olor a sangre en toda la Gran Tenochtitlán era una cosa espantosa. Y entonces toman preso a Cuauhtémoc, y huyendo él con la familia, lo toman preso, lo llevan ante la presencia de Moctezuma, de Hernán Cortés, y Cortés le dice, hombre, no pretendemos tomar la Gran Tenochtitlán, tú pues sigues siendo emperador, nada más que sí te voy a pedir que nos digas, ¿Dónde pues está? dónde está,
¿Dónde está la lana? ¿Dónde está? Ya sabes el cuento, ¿no? Que me quedan unos segundos, pero decía, Capitán Legorreta, ¿en dónde dice este cuate que está el tesoro? Dice, ya le había despepitado todo donde estaba. Dice, no dijo nada. Y así fue como se fundó el Banco Nacional de México. Ya nos vamos, querido Carlos, te mando un abrazo con mucho cariño. No, pues tenemos mucho que platicar todavía. ¿Acaso no estoy yo en un lecho de rosas? ¿Te acuerdas que dijo eso? Estoy yo, no. Bueno.